Seguimos con el estudio de Gálatas. Hoy comenzamos el capítulo 3. Vamos a leer los primeros 5 versículos de Gálatas 3. La carta de los Gálatas es una bendición para todos aquellos que amamos el Evangelio. Es una bendición para todos aquellos que hemos recibido el Evangelio de parte de Dios a través del Espíritu Santo. Y antes que leamos los 5 versículos, quiero que leamos Romanos. Antes de leer Gálatas, antes de arrancar con Gálatas, capítulo 3, quiero que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo 2, versículos del 17 al 29. Hemos aprendido que la iglesia de los Gálatas en Galacia había sido convencida por parte de los judíos amadores de la ley a seguir los rituales de los judíos, los que los judíos practicaban, poniendo en contra en sí la credibilidad al evangelio que Pablo les había predicado. Entonces esos hombres se habían tomado la molestia de distorsionar la credibilidad de la iglesia evangélica de los Gálatas. Vamos a leer Romanos capítulo 2, versículo 17 al 29. Esto es Pablo escribiendo. ¿Lo encontraron? Leámoslo todos juntos. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías que eres guía de los ciegos, luz que está en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿qué dice? ¿Adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresor de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Si pues el incircunciso guardara las ordenanzas de la ley, ¿no será tenido su incircuncisión como circuncisión? Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley y con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino, muy bien. Yo creo que es un pasaje bíblico
que nos pone la luz más clara para poder entender el mensaje que Pablo quería llevar a los Gálatas. Pablo les había predicado que la fe venía solamente la salvación venía solamente, por la fe en Cristo Jesús, aquel hombre a quien los judíos rechazaron. Pablo les había enseñado que la salvación no dependía de vuestras obras. Pablo aquí en el capítulo 1 y el capítulo 2 se preocupa en llevarle la contra a todos aquellos que querían judaizar, que querían meter la falsa enseñanza del evangelio a la iglesia. Número 1 les dice: no, estoy sorprendido, diciéndole a la iglesia, que tan pronto vosotros os habéis alejado de lo que es el evangelio o la gracia. Pablo prácticamente primero comienza gritándoles, haciéndoles saber el error que están viviendo. ¿Y por qué leo estos versículos del libro de Romanos? Porque el libro de Romanos, estos versículos nos pone claramente el mensaje que Pablo quiere transmitir. Este es el mensaje que Pablo quiere transmitir y se los está diciendo a aquellos que creen ser judíos, que guardan la ley. Entonces, estos que guardan la ley están tratando de meter el mensaje que ellos creen a los Gálatas. Pero, dice Pablo, ustedes están guiando al pueblo a que no hurten, ¿verdad? ¿Y qué dice? Pero ustedes están hurtando. O sea, ustedes están enseñándole al pueblo a que no mientan, pero ustedes están mintiendo. Ustedes están enseñándole al pueblo a que guarden toda la ley, pero ustedes son los primeros que quebrantan la ley. Ustedes les están enseñando al pueblo a que no roben, pero ¿qué es lo primero que les dice? Ustedes están robando. Ustedes están poniendo carga al pueblo que ni ustedes mismos pueden llevar. Mis amables hermanos, si alguien nos confronta de esa manera a nosotros, sería una confrontación dura. Pablo les está dando una bofetada a sus mismos compatriotas, diciéndoles: señores, ustedes están totalmente equivocados. Ustedes están equivocados. No puede ser que si ustedes están poniéndole al pueblo reglas a que cumplan, ustedes son los primeros que defraudan esas reglas. Y ustedes demandan al pueblo a que cumplan a perfección las demandas de la ley, pero por medio de esas demandas de la ley, el nombre de Dios es blasfemado por los gentiles, porque ustedes dicen una cosa y hacen otra cosa, ¿verdad? Dicen una cosa y hablan otra cosa. Dicen hacer esto, pero ustedes hacen todo lo contrario. El apóstol Pablo los regaña. Ahora entremos a Gálatas capítulo 3, versículo 1 al 5. Y entramos a lo que es el capítulo 3. Y dice: ahora, después que Pablo hace, prácticamente se dirige a los judaizantes, hoy vamos a hacer, al igual que Pablo, un antes y un después. Nosotros olvidémonos por este momento de los judaizantes, olvidémonos. Ahora Pablo se va a dirigir duramente ¿a quiénes? A la iglesia. A la iglesia. Pablo se dirige, vea cómo se dirige Pablo. Está hablándole a la iglesia. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Espérese un momento. Le está hablando Pablo a la iglesia a la que él mismo había predicado y les había enseñado el evangelio.
¿verdad? Hoy Pablo está mostrando el enojo por la flojedad que esta iglesia mostró ante la falsa enseñanza. Pablo estaba molesto, súper enojado. Es más, vuelvo y repito, Pablo está tan molesto que no quiere ni saludarlos. De una vez entra con el mensaje de la carta, ¿verdad? Entonces él les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado. ¿Por quién fue presentado Jesucristo a los Gálatas? Por el apóstol Pablo, ¿verdad? Pablo les había predicado, Pablo les había enseñado el mensaje. Dice: cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley? Miren, los está regañando y a la vez los está confrontando, les está haciendo una pregunta. El Espíritu Santo que Dios depositó en sus vidas, les está diciendo, ¿lo recibieron a través de obedecer la ley? ¿O por el oír con fe? Ve el versículo 3. ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Vamos a llegar hasta ahí. Pablo es un ejemplo de un ministro del Señor, celoso por las enseñanzas sanas de la doctrina de Jesucristo. Muestra su celo con enojo por aquellos que están inculcando falsas enseñanzas y por aquellos que fácilmente aceptan la falsa enseñanza. Se enoja con los judaizantes porque se les había prohibido molestar a los gentiles, molestar a la iglesia, molestar a los gentiles, que dejaran de meter en la circuncisión, y escondidamente estos se habían infiltrado a la iglesia de los Gálatas. Se molesta con ellos y se molesta más con la iglesia, que con facilidad prestaron atención a las falsas enseñanzas. Mis amables hermanos, es un panorama claramente parecido a lo que estamos viviendo hoy. Vea usted, sale la noticia que va a haber una campaña de sanidad divina. Analice usted este punto. ¿Cuántas personas se reúnen en ese lugar? Miles. Exactamente lo que pasaba con Jesús, todos los que seguían a Jesús. ¿Por qué seguían a Jesús? Les daba de comer, ¿verdad? Les hacía milagros. Entonces la multitud se le agolpaba porque querían el beneficio de Jesús. Pero cuando Jesús comenzó a predicarles el evangelio, que se arrepintieran de sus pecados, y dejó de darles el milagrito que ellos buscaban, la comidita que ellos querían, ¿qué pasó? Dice la Biblia, y muchos de ellos se comenzaron, mire, a tal grado llegó la dureza de Jesús, a tal grado llegaron a desesperarse los seguidores de Jesús. Sus mismos discípulos se querían ir. Cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, y dice, y cuando vieron que muchos se habían ido, se estaban yendo, uno de sus discípulos le dijo, ¿qué le dijo? Oh Señor, oh Maestro,
qué dura es tu palabra. Dura es tu palabra. Jesús le respondió con lazos de amor o con palabras dulces. No. ¿Sabe qué le dijo? Bueno, ¿te parece dura? ¿Quieres irte tú también? Vete. Pero yo creo que una de las respuestas más maravillosas de alguien que conoce, de alguien que ha saboreado la salvación, de alguien que se deleite en el Evangelio, va a responder estas palabras: Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? O sea, no importa lo que aquellos digan, no importa que allá digan que está el Cristo, no importa que digan que aquellos son los realmente que conocen de ti, o que realmente son los que guardan la ley. No importa, no tenemos a quién ir. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida. Esas son las palabras de un siervo de Dios, de una oveja. Eso es lo que respondió uno de sus discípulos. Luego, en vista de las acusaciones que estos hombres hacían en contra del apóstol, también en el capítulo 2, Pablo hace una breve defensa de su apostolado en los primeros 2 capítulos. Su fe al llamamiento divino no pudo ser rechazado. Es por esa razón que les dijo: no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos por ahí que han tratado de tergiversar la verdad. Y es por esa razón que Pablo hace una defensa. Pablo decide defender su apostolado a favor de Dios, haciendo lo que Cristo quiere que haga. Luego viene la corrección del apóstol Pablo a Pedro, inclusive ahí mismo. Hasta aquí Pablo está corrigiendo. Corrige, número 1, por una razón: por el descuido del evangelio de los Gálatas, ¿verdad? Porque si los Gálatas hubiesen apreciado el evangelio tal como Pablo se los predicó, o como está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿usted cree que ellos se hubiesen desviado escuchando las malas enseñanzas? No, porque hubiesen entendido, como dijo uno de los discípulos de Jesús: no tenemos a quién ir, solamente Él tiene palabras de vida eterna. Y no nos importa lo que los demás puedan decir, solamente Él tiene palabras de vida eterna. Número 2, la aceptación de otras enseñanzas. Eran fáciles, fueron frágiles para que la falsa enseñanza interrumpiera su paz para con el evangelio verdadero, ¿verdad? Recordemos, el evangelio de Cristo es nuestra paz para con Dios, porque son las buenas nuevas de salvación. ¿En qué sentido es nuestra paz para con Dios? Porque el evangelio es quien nos muestra la salvación, quien nos muestra lo que somos, y cuando nos damos cuenta que hemos sido salvados por Cristo Jesús, ese evangelio se convierte en nuestra paz, porque hubo alguien que lo dio en nuestro lugar, que murió en nuestro lugar. Esas son las buenas nuevas de salvación, que quiere decir el evangelio, ¿verdad? El evangelio, buenas nuevas de salvación. Número 3, ellos perdieron la credibilidad como cristianos. Ya no creyeron tanto en el evangelio que se le había predicado, sino que, vuelvo y repito, como hoy, muchos tienen comezón de oír algo que le guste al oído, ¿verdad? Algo dulce, algo que nos haga sentir bien, pues, que no nos confronte, que no nos ponga entre la espada y la pared, sino que estemos libres para escoger, libres para hablar, libres para hacer. La credibilidad como cristianos la perdieron desde el momento en que decidieron
escuchar y atender a las falsas enseñanzas. La perdieron. Mis amables hermanos, desde el momento en que usted y yo apartemos los ojos de las Sagradas Escrituras y comencemos a escuchar cosas que digan, Dios me dijo, cuando en la Biblia no está escrito, desde ese momento nuestra credibilidad como cristianos queda perdida. No deberíamos llamarnos cristianos, porque si nos llamamos cristianos es porque dependemos de Cristo, no de lo que alguien más diga, y dependemos en totalidad de lo que las Sagradas Escrituras dicen. Por eso es que nuestra iglesia o nuestras iglesias nos preocupamos a enseñar sola Escritura, no pensamientos de hombres. Porque el hombre hoy te puede decir algo, 5 minutos más tarde te puede decir otra cosa. Pero las Sagradas Escrituras es la misma ayer, hoy y para siempre. Y no quedará nada que no se cumpla. Dice la Biblia que no pasará por alto ni una tilde ni una jota que no se cumpla, porque Él es fiel y Él es veraz, y lo que Él dijo se va a cumplir al pie de la letra. Número 4, por la razón que Pablo los exhorta, por la permanencia en el verdadero evangelio. No permanecieron en el evangelio, no permanecieron en ellos. En el capítulo 1 del libro de la carta de los Gálatas, Pablo lo dice bien claro. Estoy maravillado que bien rápido, pronto ustedes se apartaron, no permanecieron en el evangelio. Muy bien, está Pablo dirigiéndose directamente a los cristianos, a los Gálatas, y se está dirigiendo duramente. Mis amables hermanos, cuando seguimos el estudio prácticamente de la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas, en el capítulo 3, este capítulo que estamos empezando, hallaremos cómo el apóstol Pablo entra en algunos detalles muy específicos que tocan, número 1, el origen de la vida en Cristo que poseen estos creyentes, en los versículos del 1 al 5. Entremos al tema prácticamente. Versículo 1. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué significan las palabras insensatos y necios? No tiene ni que usted hacer tantas cosas. Es más, si usted tiene tiempo, váyase al diccionario y busque el significado de estas palabras. Insensatos y necios. ¿Qué significa insensato? Pero cuando la Biblia prácticamente se dirige con esta palabra al hombre, encontramos que siempre, la mayoría de veces se dirige al necio. Y no se está refiriendo a una persona que no tiene capacidad mental, no se está refiriendo a una persona que no es lo suficientemente inteligente, no se está refiriendo a las personas que no tienen capacidad de pensar, sino que por lo general se refiere a las personas que desprecian la razón y siguen un proceder moral contrario a las normas de Dios, contrario totalmente a las normas justas de Dios. Algunos términos en hebreo que podemos encontrar de estas palabras utilizadas con este significado son kesil. Usted lo puede encontrar en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 22, que traducido a nuestro idioma hoy, nosotros diríamos
Kesil o insensato, Pablo les estaba diciendo a ellos estúpidos. Esa es la traducción actual. Búscalo en el libro de Proverbios capítulo 1 versículo 22. Otro término que lo podemos encontrar también en el libro de Proverbios capítulo 12 versículo 15, ewil, que traducido sería tonto. Hay otra traducción, hay otra aplicación también, naval, que ese ya es pues la palabra que estamos estudiando, insensato. O sea, Pablo ¿sabe cómo les estaba diciendo Pablo a la iglesia? ¿Sabe cómo le estaba diciendo en nuestro idioma? Ustedes son unos estúpidos, son tontos. Habiendo empezado por el espíritu, ¿van a terminar por la carne? Hermanos, ¿no es cierto que eso es duro? Pablo se está dirigiendo con dureza a la iglesia. Está molesto, está enojado. El modo de obrar de la palabra naval ilustra el comportamiento de un tonto. En Primera de Samuel capítulo 25 también lo ilustra de la manera también lo ilustra en la manera de actuar de alguien que conoce a Dios que conoce al Dios verdadero. Vea, el libro de Samuel, Primera de Samuel 25 lo ilustra de esta manera. Alguien insensato es aquel que conoce al Dios de la creación y adora la creación y no adora al Dios creador. O sea, analicemos un momento. Nosotros conocemos al Dios verdadero. ¿Cuántos conocemos al Dios verdadero? Al Dios que hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Entendemos que Dios nos hizo a nosotros y no nosotros a nosotros mismos. Él hizo la creación. Entonces, como hijos de Dios, ¿a quién vamos a adorar? Al Creador, ¿verdad? No vamos a adorar su creación. Entonces el insensato, entonces el tonto, adora a la creación y no al Creador. Eso es lo que les está diciendo Pablo. Ustedes son insensatos, son tontos, porque conociendo la verdad, habiendo recibido el Espíritu de verdad, no adoran al Creador, sino que adoran la creación. Es como que es como que nosotros salgamos al campo, conociendo al Dios de la creación, nosotros digamos, Dios hizo los árboles. Entonces vamos nosotros y nos arrodillamos ante un árbol. Venimos a ser insensatos, porque conociendo al Dios verdadero, no adoramos al Dios de esta creación, sino que estamos adorando ¿el qué? La creación. Mis amables hermanos, Pablo es muy directo y muy duro con la iglesia de los Gálatas. Es más, Jesús directamente llamó apropiadamente a los escribas y fariseos necios, ciegos. Es decir, personas que no eran sabias ni tenían valor moral alguno, porque habían distorsionado la verdad a causa de las tradiciones humanas y habían seguido un proceder hipócrita. Le decían al pueblo que hicieran esto, pero ellos estaban quebrantando principalmente la ley de Dios. Le decían al pueblo que no mintiera, que no robaran, pero ellos vivían de las ganancias, de las falsas ganancias. Se llenaban sus bolsillos de dinero no bien ganado, sino que lo robaban. Pero sí ponían la carga al pueblo que no lo hicieran. Entonces, ¿qué hace Jesús? Los llama insensatos, los llama necios, ciegos. Creen que ven la ley, creen que entienden la ley,
pero en sí sus vidas viven a ciegas. Caminan, pero en sí son cadáveres andando. Miran lo que en la creación existe, pero sí sus vidas son ciegos. Y después les dice: ustedes son ciegos, guiando a ciegos. Pablo se refiere a la falta de obediencia. Cuando Pablo está hablando a las Gálatas, prácticamente el punto central de Pablo es que se refiere a la falta de obediencia. Mis amables hermanos, si usted y yo obedecemos el Evangelio, obedecemos las Sagradas Escrituras tal como están escritas, quiere que le diga algo: ninguna enseñanza que no sea el Evangelio nos va a perturbar. Ninguna. Y ese fue el error de los Gálatas, que como no les bastó el Evangelio, como no les bastó la gracia de Cristo, como no les bastó el tener la fe, el haber recibido el Espíritu Santo a través de la fe, el haber sido justificados por gracia de Cristo y no por las obras, no les bastó eso, sino quisieron hacer algo ellos, quisieron dar un paso más de lo que Cristo ya había hecho. O sea, en pocas palabras, los Gálatas dejaron en corto el sacrificio de Cristo y dijeron: no, el sacrificio de Cristo es muy bueno, sí, es perfecto, pero le hace falta algo, le hace falta que nosotros demos un paso más, que nosotros demos un granito, que nosotros pongamos un granito de arena para que el Evangelio sea eficaz en nuestras vidas. Es prácticamente lo que podemos ver ahora. Dicen muchos: levante la mano, haga una oración y usted será salvo, ¿verdad? Le decían los judaizantes a los Gálatas: guarden el sábado, circuncídense y serán salvos. Lo mismo. Eso es querer depender de nuestras propias fuerzas. Eso es decirle a Dios: el sacrificio de tu hijo no sirve, porque yo tengo que dar también mi parte. Eso es decirle a Dios: el sacrificio de Cristo Jesús no es lo suficientemente bueno o no es lo suficientemente grande para salvarme, porque yo también tengo que dar lo mío. Es una aberración al Evangelio verdadero. Es una traición al sacrificio de Cristo. Eso es decirle a Jesús: tu sacrificio no es suficiente, tengo que hacer algo yo también. Y esa es la molestia, ese es el enojo prácticamente del apóstol Pablo con la iglesia de los Gálatas. Pablo les había enseñado el Evangelio, Pablo les había predicado, con tanto denuedo, con tanto sufrimiento, Pablo les había transmitido el Evangelio, les había transmitido la salvación, que la salvación es solamente por creer, por tener la fe en Cristo Jesús, y que no dependía de lo que nosotros o lo de que ellos pudieran hacer. Pablo se molesta. Libro de Lucas, capítulo 24, versículo 25. Entonces les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Esto es Jesús diciendo, Jesús directamente. Entonces les dijo: oh insensatos. Pablo está utilizando en el versículo 1, Pablo está utilizando las mismas palabras prácticamente de Jesús. Insensatos. Oh tontos, tardos de corazón, o sea, necios para creer a lo que los profetas han dicho. Gálatas, necios, sus corazones son tardos para creer el Evangelio, lo que los profetas les han predicado. Sabiendo que esta frase prácticamente está siendo también dirigida a los judaizantes que interrumpieron la paz de los cristianos que tenían en la iglesia de los Gálatas, en los Gálatas. Pablo se está haciendo muy duro con ellos. Pablo es prácticamente el martillo para los falsos maestros, los falsos
apóstoles o los falsos pastores, los falsos líderes. Recuerden que Pablo había hecho una declaración del evangelio puro en público. Pablo no fue y les predicó en secreto a los gálatas. Pablo fue y les predicó en público. Pues de esta misma forma los judaizantes le estaban pagando con la misma moneda. Lo estaban haciendo, hasta ese punto ya lo estaban haciendo públicos. Interrumpieron la paz de los cristianos en el evangelio, manipulando la credibilidad de Cristo a los gálatas. Es más, Pablo después a los gálatas les menciona la crucifixión de Cristo, un hecho histórico que ocurrió una vez y que su eficiencia permanecía y que ellos la habían traicionado. Vea en el versículo 3: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a empezar por la carne, tantas cosas habéis recibido en vano. Y es que realmente fue en vano. Aquel que pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley y por el oír, por la fe. Déjame ver, creo que es el versículo 2. Dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Y a vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros crucificado. El versículo 1. Fue presentado claramente como crucificado o como un Cristo resucitado. Mis amables hermanos, hay un misterio grande y hermoso en el versículo 1. Y es que el poder de Dios basta para salvar las personas, perdonar, limpiar los pecados. Como dice el libro de Isaías, basta para hacer el bálsamo a nuestro dolor, basta para vendar nuestras heridas, basta para salvar nuestra alma del infierno, basta. Pero ellos no lo habían entendido de esta manera. Los gálatas, ellos se sintieron fascinados por la manipulación o por la enseñanza de los judíos, que estaban guiándolos a guardar las tradiciones que demandaba la ley. Si alguien guarda las tradiciones de la ley, a este alguien se le demanda que las haga completamente todas. Se le demanda que éste las cumpla a perfección. Si alguien va a guardar la ley, que la guarde perfectamente bien. De no hacerlo, queda convicto a la condenación. Porque ¿de qué nos sirve guardar el 99.9% de la ley, pero fallamos ese poquito que nos queda, esa milésima de ciento que nos queda? Dice la Biblia que somos culpables de haberlas quebrantado todas. Es por esa razón que ningún ser humano, ningún hombre habido y por haber es capaz de guardar todos los mandamientos, todas las ordenanzas o todo lo que la ley demanda. No puede, porque número uno, tiene que ser recto, tiene que ser justo, no tiene que tener malos pensamientos, o sea, prácticamente tiene que vivir fuera de este mundo, y no existe. Solamente alguien llamado Cristo Jesús. Mis amables hermanos,
Cristo Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo perfecto, siendo justo, siendo recto, no teniendo malos pensamientos, no tuvo nada a qué aferrarse de lo justo, de lo santo, de lo recto, de lo poderoso que era, y tomó forma de hombre, forma de pecador, forma de maldición, forma de merecedor del infierno, y vino y caminó entre nosotros, mostrando en sí su capacidad de Dios, su santidad, su rectitud, su capacidad de cumplir a perfección la ley, y muere siendo justo, siendo perfecto, muere como un injusto, como un imperfecto, como un pecador, como alguien maldito, porque maldito todo aquel que muere colgado en un madero. Entonces, los Gálatas habían olvidado todo esto. El sacrificio de Cristo era como, pues, algo más, un acto más. Ellos querían hacer algo también ellos. No lo miraban como suficiente. Mis amables hermanos, el sacrificio de Cristo basta para que usted y yo vivamos agradecidos de una vez y para siempre. Basta, me basta su sacrificio. Si me quiere mantener enfermo, si me quiere mantener alentado, me basta su sacrificio. Él ya lo hizo en la cruz del Calvario. Me basta, no me importa. Si me quiere llevar ya, me quiere tener. El apóstol Pablo dice que había rogado 3 veces por un aguijón que lo atormentaba. ¿Y cuál fue la respuesta que se le fue dada? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Es en ese momento realmente cuando nuestras manos tienen que ser levantadas hacia el cielo, como dijo el siervo Job. Antes de oídas te había oído. Escúcheme esto, la declaración de Job es muy importante. Dios, antes que Job fuese atormentado, fuese latigado por la enfermedad, por todo lo que Satanás le había quitado, Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que es, ¿qué le dijo? Justo y recto? Escúcheme, alguien que era justo y recto ante los ojos de Dios, no era testimonio de Job, era Dios dando testimonio de Job, el Dios mismo dando testimonio de Job, que era justo y recto, ¿verdad? Ese hombre que antes que Dios dejara que Satanás interrumpiera su paz, era justo y recto. Y después de todo esto, dice Job: antes de oídas te había oído, mas ahora, ¿qué dice? Mis ojos te ven. O sea, lo que Job está tratando de decir: hoy he visto literalmente la mano de Dios obrando en mi vida, obrando en mi vida. Porque Job había entendido que si Dios nos quiere mantener con bien, es su voluntad. Y podemos decir como dijo él: si hemos recibido tantas cosas buenas de Dios, ¿por qué no vamos a recibir también las cosas no buenas? Es por esa razón, mis amables hermanos, que todos los días tenemos que luchar en contra de nuestra voluntad y a favor de la voluntad de Dios. Jesús sube al monte a orar con unos de sus discípulos, mostrándonos también que la oración corta le pone un stop a las tentaciones de escuchar, de mirar o de hablar. Sube a orar. No había orado ni una hora cuando baja. Sus discípulos estaban roncando. Sube otra vez
sus discípulos estaban durmiendo. La tercera vez sube y baja. ¿Y qué estaban haciendo los discípulos? Durmiendo. ¿Qué les dijo Jesús después? Orad y velad para que no entréis en tentación. Es lo mismo que hoy quiero que quede en nuestros corazones, hermanos. Oremos y velemos para que no entremos en tentación de la comezón de oír, para que ninguna falsa enseñanza nos despille de la verdadera enseñanza, sino que nuestros ojos siempre estén puestos en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Denle un fuerte aplauso al Señor. Vamos a orar. Muchas gracias, Cristo Jesús, por el privilegio que nos das. Amantísimo Dios, ayúdanos a mantenernos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos a mantenernos fiel a tu palabra. Ayúdanos a mantenernos en el filo de la espada. Versículos 19 al 26. Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley, lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios. Por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente, mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación, que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. Arrepiéntete y ven a Jesús.